podcast. Suscríbete, comenta y si es una generosidad, patreon.com/Alberto Zambrano. Estoy en Anchor, estoy en Spotify, estoy en Apple Podcast, Google Podcast, donde sea que consumas tus podcasts. ¿Okay? Está haciendo frío aquí, tenía tiempo sin venir, pero hoy quiero hablarles sobre la nueva crisis bancaria. ¿Okay? Ese es el podcast de hoy. Si tú has seguido las noticias, sabrás que la banca estadounidense está pasando por un momento un tanto errático, porque en los últimos 3 días, hoy es 16 de marzo de 2023, los bancos Silicon Valley, Signature, Silvergate fueron cerrados porque no tenían dinero, ¿no? Entonces vamos a hablar de esa mini crisis financiera de este 2023, ¿no? Yo no me preocuparía tanto por esa crisis financiera como sí por el efecto miedo que ya cruzó el Atlántico y le dio por aterrizar en Suiza, ¿okay? La tierra de los relojes cucú, del chocolate y el paraíso de las lavadoras de los corruptos, de los corruptos como los chavistas. Pues Suiza es una gran lavadora de dólares, ¿no? Ahí todo el mundo va a legitimar sus capitales. Esa mini crisis bancaria que estamos viendo no se parece en nada a la crisis del 2008, esa que afectó a los 10 bancos más grandes de Estados Unidos, los too big to fail, con una repercusión global, no. Eh, Normalmente las crisis financieras ocurren porque los bancos tienen problemas con los préstamos cuando el ciclo de la economía cambia, los capitales financieros suben de precio y los préstamos que en algún momento eran racionales ya no lo son tanto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó en el 2008? Okay, en 2007, con la crisis del 2008. La crisis del 2008 comienza técnicamente en 2007, porque en el 2007 había un problema con hipotecas irracionales en la que los bancos le prestaban dinero a la gente que no tenía trabajo, no tenía ingresos, no tenían colaterales, para que compraran casas de cientos de miles o de millones de dólares. Los bancos se encompincharon con las agencias calificadoras y crearon instrumentos financieros que le permitían colocar esas hipotecas como títulos valor en el mercado, pese a que no tenían ningún valor intrínseco, y se la apalancaron en cientos de miles de millones de dólares, y esa fiestecita funcionó hasta que la gente no tenía dinero para pagar la cuota de la hipoteca. Esa gente que no tenía dinero para pagar la cuota de la hipoteca, pues sencillamente dejó de pagar. La tasa de interés en esos préstamos subió y los bancos tenían de repente un montón de casas lujosas y nada de dinero para hacer funcionar la economía. Ahora, ¿cuál es el origen de la mini crisis bancaria de 2023? Bueno, muy sencillo, porque cuando tú metes dinero en el banco, ese banco usa el dinero que le diste para hacer negocios, compran terrenos, prestan dinero con interés, hacen negocios en bolsa y compran títulos valores como los bonos de la deuda, entre muchas otras cosas que pueden hacer los bancos, ¿no? El banco no se queda con el dinero, el banco pone el dinero a moverse, a trabajar, ¿ok? Digamos que tú le compras, en el caso de los bonos de la deuda, son títulos valor emitidos por un banco central que sirven como una promesa de pago. Si digamos que tú compras $100 a la Reserva Federal en un bono del Tesoro americano a 10 años, pues al cabo de 10 años tendrás $122 de vuelta, o que habrás ganado $22 porque esa promesa de pago se hace efectiva. Pero ¿qué ocurre? Como la Reserva Federal y el gobierno demócrata de Joe Biden decidieron ponerse a imprimir a lo loco una cantidad absurda de dólares para estimular la economía, esa cantidad de dinero inyectada en la masa monetaria, y la masa monetaria son todos los dólares americanos circulando por la economía, perdieron poder de compra. Se desató un proceso de inflación en el cual el costo de los bienes y servicios suben y suben mientras que el poder de compra del dólar cae. Si vives en Venezuela sabes lo que es la inflación, ¿okay? ¿Qué pasa? Que para mitigar ese fenómeno la Reserva Federal decidió aumentar la tasa de interés. Y es aquí donde viene el problema, porque el rendimiento de los bonos es inversamente proporcional a la tasa de interés. Y los bancos están súper expuestos a ese riesgo porque refugian su capital en bonos que ahora están devaluados, ¿okay? Entonces, ¿qué pasa? Los bancos en Estados Unidos tienen una institución, tienen un sistema llamado el Federal Deposit Insurance Commission, la Federal Deposit Insurance Corporation, la Corporación de Depósitos de Garantía de Depósitos Federal. ¿Okay? Ese es un sistema como el FOGADE venezolano, como el Fondo de Garantías de Depósitos Bancarios venezolano, por medio del cual los bancos le pagan una cuota mensual a la FDIC para asegurar los ahorros de los cuentavientes en los bancos. ¿Okay? Mientras tengas menos de $250,000 en un banco que está en este tipo de problemas,
problemas, ¿ok? O que está por quebrar, a ti, y ese banco quiebra, a ti te devuelven tus reales. Si tienes más de eso, te fregaste, no vas a recibir sino 250,000 o nada, dependiendo de cuánta plata tengas. Y probablemente, si tienes más de $250,000, no estarías viendo este video. Si lo tienes, aprovecha y suscríbete a mi podcast en Patreon, por favor. ¿Ok? Son casi $10 mensuales, ¿sí? No es tanto. ¿Qué pasa? Los bancos que quebraron fueron instituciones que financiaban compañías tecnológicas, ¿ok? Este tipo de inversiones no son inversiones que generan dinero de hoy para mañana, no. Generan dinero a largo plazo porque financian la tecnología del mañana esperando grandes retornos en su inversión. Entonces, hay 3 razones por las cuales la crisis bancaria de 2003 es peculiar. La primera es que el sector tecnológico está pasando por un mal momento. Hay cientos de miles de despidos en todas las grandes empresas tecnológicas y con la subida de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal, la época del dinero barato se acabó, ¿ok? Y ese dinero barato era lo que alimentaba a las tecnológicas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Con la pandemia del COVID-19, con los encierros, todos empezamos a trabajar desde la casa y necesitábamos tecnología para poder hacerlo. Necesitábamos computadoras, cámaras, teléfonos con mejor conexión, anillos de luz, etc. Y en los últimos 3 años, todos alrededor del mundo compramos eso y eso creó un boom para las tecnológicas. Pero ¿qué pasa? Que una vez que tú te compras esa tarjeta de video Nvidia 4070, te compras el iPhone más reciente, tú no te compras no te compras el siguiente modelo el año que viene. No, tú tiendes a esperar unos cuantos años para reemplazar esos equipos y eso iba a pasar independientemente de lo que ocurriera con los bancos. ¿Okay? La segunda razón es una también peculiar. Bueno, déjame andar un poco lo anterior. ¿Okay? Eso creó un boom en las tecnológicas en cuanto a ventas, pero era un boom temporal. ¿Okay? Con eso cierro el primer punto. La segunda razón es una razón peculiar, porque no es que hay una corrida bancaria en la que todos los ahorristas salen corriendo a retirar su plata y el banco se queda sin dinero. No, esto tiene que ver con los préstamos. No es que hay una falta de capital, pero en el sector tecnológico las empresas piden financiamiento a inversionistas, a los llamados venture capitalists, con mucho dinero y estos inversionistas, estos venture capitalists, tienen menos recursos para financiar nuevos emprendimientos tecnológicos de gran envergadura que, como les dije, no dan retornos en la inversión a corto, sino a mediano o largo plazo. Entonces, ¿qué ocurre con los bancos? No es que los bancos estaban prestando mucho dinero, no, es que el dinero que ellos pensaban que iban a tener, ¿okay? No está en manos de los inversionistas. Como se les acabó el flujo de depósitos que esperaban tener, sencillamente su operatividad se socavó. El tercer problema es la forma en la que el gobierno maneja eso, porque usualmente la FDIC se encarga de ese dinero si es menos de $250,000, pero las tecnológicas tienen más que eso y pusieron todos sus huevos en la misma cesta. En este caso, el Silicon Valley Bank, y vino el gobierno de Joe Biden y dijo que todos los ahorristas de estos bancos fracasados serán cubiertos por la FDIC, lo cual implica que el sector bancario ahora debe pagar mucho más en la cuota que mensualmente le deben a la FDIC para poder compensar esto, para que no sean los contribuyentes que pagan ese rescate financiero con sus impuestos. Si bien eso luce como una buena solución, lo que termina ocurriendo es que las empresas financieras que hacen esas travesuras con el dinero ajeno lo sigan haciendo porque ahora todos los que tengan una cuenta en un banco van a pagar más en cuotas de retiro, en depósito de mantenimiento, tasa de interés y todo el banco se las ingenia para que deposites $100 por lo fijo y termines con unos 35. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si tú inyectas un nivel sin precedentes de estupidez como esta al sistema, terminas con una frasecita que todos recordamos desde la crisis de 2008, que es el riesgo moral. Si no sabes qué es el riesgo moral, pues es la tendencia a asumir un riesgo demasiado elevado por parte de las personas que tienen un seguro. Digamos que tú tienes un carro y lo tienes asegurado con una superpóliza a todo riesgo. Cuando tú tienes ese tipo de seguros, no tiendes a ser cauteloso con los riesgos, porque los riesgos que tomas, porque sabes que cualquier metida de patas te la cubrirá la aseguradora. El gran problema del riesgo moral no es en el mercado de seguros, sino en la macroeconomía. Como dueño de una empresa, pides prestado y haces inversiones arriesgadas y fracasas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que rendir cuentas a tus inversionistas, pero ¿qué pasa si no tienes el dinero? Pues vas con papá gobierno para que te rescate con el dinero de los demás. Cuando el gobierno le asegura a los bancos que no van a quebrar, por una u otra forma, lo que hace es garantizar la supervivencia de que lo hagan bien o no lo hagan. ¿Okay?
Entonces, si tú le dices a un banco que haga apuestas de gran riesgo, pues si salen bien, ellos se quedan con los beneficios, no tiende a pasar nada. Pero cuando las cosas salen mal, socializas las pérdidas y todo el mundo tiene que pagar. Entonces, lo que Joe Biden y sus amigos en el gobierno hicieron fue básicamente insertar el riesgo moral a un nivel base en el sistema bancario. Y con eso concluyo. Espero te haya gustado este video, suscríbete, comenta, comparte y hasta la próxima.